Bueno, hoy es 23 de agosto de 2022. Estamos en introducción a la astrobiología. La sesión pasada estuvimos hablando y espero que hayamos terminado, al menos por el momento, de revisar los conceptos relacionados con el planeta patrón, llamemos, patrón estándar astrobiológico. ¿Por qué? Porque es el único en el que sabemos que hay vida. La Tierra. Y traigo un modelo de la Tierra. Un modelo de la Tierra. Eso es semejante a la Tierra. La Tierra no es esa, ni es así, sino es como estamos aquí. Tenemos contacto con la Tierra porque estamos sobre ella. De hecho, formamos parte de ella y formamos parte de ese fenómeno llamado vida en el universo, en la Tierra. Podemos tener también imágenes de la Tierra. Aquí tenemos una imagen de la Tierra, desde fuera de ella misma. Y la hemos visto acompañada de otro astro que es la Luna, que no es proporcionalmente mucho más pequeña que la Tierra comparada con las lunas o satélites naturales de otros planetas, como puede ser de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno. Sus satélites son mucho más pequeños proporcionalmente respecto al planeta que orbita. Esto hace entonces a la Tierra un tanto peculiar. Y quizá afortunadamente gracias a ello es que la podemos entender mejor, y quizá hasta es la consecuencia, o más bien es la causa, cuya consecuencia ha sido el desarrollo de la forma de conocer o tratar de acercarnos a la realidad de manera más cercana. Podemos tener otras imágenes de la Tierra. Son imágenes producidas por el espectrómetro del mapeo de ozono total de la NASA y muestran la disminución de ozono sobre la Antártica entre 1979 y 1999. Lo que se ha dado en llamar el hoyo de ozono, más que sería el hoyo en el ozono, más que el hoyo de ozono, que en ese momento se ha extendido hasta un área de más de 26.8 millones de kilómetros cuadrados sobre el polo sur terrestre. De hecho, vemos imágenes que son diferentes. Esta sería una imagen obtenida con luz visible o en luz visible, y esto es una imagen procesada que nos da una imagen falsa. De hecho, esto no se ve así si uno está fuera de la Tierra. Esto es una imagen generada a través de la determinación por medio de un espectrómetro que permite identificar la presencia de ozono, donde hay ozono, donde esté más amarillo, donde hay menos ozono, donde esté más azul. ¿Correcto? Entonces, es una imagen artificial, y aquí ya está la escala. Como imágenes artificiales, no imágenes naturales, tenemos de otros planetas, como puede ser en este caso la de Venus. Si tomamos a la Tierra como el planeta patrón astrobiológico, necesitamos conocer las propiedades de la Tierra, y de entre esas vimos que la Tierra la podemos caracterizar físicamente, que fue lo primero que hicimos.
Por ejemplo, y eso no es nada nuevo. ¿Sí? Hace más de 2000 años, 2300 años, Eratóstenes determinó su circunferencia y a partir de la circunferencia podemos determinar el diámetro. El diámetro terrestre es de aproximadamente 40.000 kilómetros. El diámetro, metía la circunferencia. Es la circunferencia terrestre. El diámetro no es ese. A partir de la circunferencia dije que determinó Eratóstenes, podemos estimar el diámetro. Aquí lo tengo: 12.756 kilómetros. ¿Por qué no me dijeron que metí la pata? 12.756 kilómetros es el diámetro de la Tierra. ¿Cuál sería el planeta del sistema solar más parecido a la Tierra en cuanto al diámetro? Pues incluso la imagen, aunque estas imágenes no están proporcionalmente a escala, al menos no los planetas rocosos o interiores del sistema solar respecto a los planetas gaseosos o externos del sistema solar, externos más allá del cinturón de asteroides. Estos proporcionalmente son mucho más grandes que las imágenes que tenemos aquí de los rocosos. Serían como si fueran dos grupos de imágenes. Una donde aproximadamente tienen representación proporcional a escala estos cuatro: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y otros en una escala proporcional entre ellos, los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sí, okay. Entonces, ¿cuál de estos es más, de estos de acá arriba, es más parecido en dimensión física o diámetro a la Tierra? Venus. Venus, del cual ya hemos hablado, tiene un diámetro de 12.100 kilómetros. Ahí diría, bueno, son los planetas más parecidos, porque el siguiente planeta rocoso en tamaño más cercano después de Venus a la Tierra es Marte. Pero ¿cuál es la dimensión de Marte? ¿De Marte de quién? Marte tiene una dimensión diametral, un diámetro de 6.794 kilómetros. El menos parecido a la Tierra es Mercurio, con un diámetro de solamente 4.880 kilómetros. Bien. Otro parámetro sería en cuáles de ellos podría haber agua líquida para que sean de interés astrobiológico. En el caso de la Tierra hay agua líquida y eso se debe a que recibe la energía o cuenta con energía térmica suficiente para, habiendo una atmósfera, a presión de una atmósfera aproximadamente, pudiera haber agua líquida sobre su superficie. Eso depende entonces de el radio orbital, R subíndice O, el radio orbital. El radio orbital de la Tierra es de 149.6 kilómetros y medio, más o menos. El de Venus es de 108.2 kilómetros, no, millones de kilómetros, por 10 a la 6 kilómetros, por 10 a la 6 kilómetros. Pongo 10 a la 6 porque son 6 ceros después del punto decimal, que entonces ya nos habla de millones de kilómetros.
En el caso, quiere decir que Venus está a 40 millones de kilómetros más cerca del Sol que la Tierra, por lo cual quizá sería difícil que hubiera agua líquida sobre su superficie. Y no recuerdo si tengo aquí la imagen. De hecho, contamos con imágenes, las pueden ustedes encontrar, imágenes de la superficie de Venus. Imágenes fotográficas, ¿sí? en luz visible. No esta, que son imágenes obtenidas a partir de ondas de radio, ya, por medio de radar. Esas se las debemos, en el caso de Venus, a las misiones veneras soviéticas de la década del 70, principalmente. ¿Sí? Fueron, no recuerdo si tengo aquí el dato, no lo voy a usar, pero fueron varias misiones venera que incluyeron sondas de descenso en Venus con diferentes instrumentos científicos para hacer mediciones de temperatura, presión atmosférica. De hecho, a través de la presión de radar pudieron tener también hacer mediciones respecto a la altura sobre la superficie, cómo variaría la temperatura y la presión de la atmósfera venusina, y fue por eso que se llegó a poder determinar in situ, es decir, en el lugar, que la temperatura en la superficie es de 460 grados Celsius, suficientemente alta para poder fundir el plomo. La presión, conforme aumenta la altura sobre la superficie, va disminuyendo porque hay menor cantidad de gases, disminuye la densidad de la atmósfera debido al perfil describible por la fuerza newtoniana. Pero ese es el punto de vista físico. Otro es el punto de vista o los datos químicos. La atmósfera contribuye a que la temperatura sea de esa magnitud, 460 grados Celsius, porque la luz solar que llega desde 108 kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia, digamos que está muy cerca, debe ser más caliente, ¿no? Por eso es que está más caliente la temperatura. La temperatura superficial, es su índice S, en Venus es de 460 grados Celsius, mientras que la temperatura promedio en la Tierra es de 15, 16 grados Celsius. ¿Sí? Sí, más lejos, más frío, más cerca, más cálido, más caliente. Pero uno esperaría entonces que la temperatura de Mercurio fuera más alta. La temperatura en Mercurio, que se encuentra a la distancia, el radio orbital de Mercurio es de 57.9 millones de kilómetros. 57.9 por 10 a la 6 millones de kilómetros. Es decir, está 90 millones de kilómetros más cerca del Sol que la Tierra. ¿Sí? Entonces debe estar más caliente. Efectivamente, está más caliente que la Tierra, pero su temperatura es de la temperatura máxima y la temperatura mínima. Se ha podido medir una temperatura máxima y una temperatura mínima. La máxima es de 427 grados Celsius y la mínima es de menos 183 grados Celsius. En el caso de la Tierra,
medidas temperaturas máxima y mínima. La máxima que se ha medido está en el orden de los 50 grados Celsius y la mínima está en el orden de menos 50 grados Celsius. Pero son máximas y mínimas y extremas hasta este momento. En lugares específicos, este ha sido en la zona intertropical y este ha sido en las zonas polares, principalmente en el Antártico, donde se ha medido temperatura más baja, cerca de alrededor de menos 150 grados Celsius. Vemos entonces que la temperatura media es de 15 grados Celsius. Estaría más o menos cerca de la mitad, aunque la mitad entre estos dos sería 0 grados Celsius. Aún así la media es más alta, 15 grados por encima del 0 Celsius. Y tenemos un intervalo de solamente 100 grados entre la máxima y la mínima extremas. Podríamos quizá conseguir el dato de la temperatura máxima promedio y la temperatura mínima promedio. Googleenos por ahí para su reporte semanal. ¿Cuáles son las temperaturas promedio máxima y mínima en la Tierra? Pero como extremos tenemos este intervalo de 100 grados Celsius. ¿Cómo es el intervalo de temperaturas máxima y mínima en Mercurio? Hagan la diferencia. 427 menos 183. 610. ¿Cuánto? 610. 610 grados. 610 grados Celsius. 6 veces esto. ¿Por qué? Porque en el caso de la Tierra hay una atmósfera con una presión de una atmósfera, mientras que en Mercurio no hay atmósfera. Bien. ¿Qué consecuencia tiene el hecho de que un planeta tenga atmósfera y el otro no? Pues que los gases de las atmósferas, la materia gaseosa, los átomos o compuestos de las atmósferas de los planetas, interactúan con la luz solar a la distancia que se encuentren, y esa interacción se da de dos maneras. Una es la cantidad de luz que llega del Sol a la atmósfera planetaria y es reflejada por la atmósfera planetaria, un fenómeno físico de reflexión, en lo que llamamos albedo. El albedo es la capacidad o la magnitud reflectiva de un material cualquiera. Puede ser sólido, líquido o gas. Eso es el albedo. El albedo es la reflectividad. Ese dato está, o ese concepto está en alguna de las láminas de las presentaciones que hemos manejado en el curso. El albedo. Entonces le dicen en sus materiales el concepto de albedo. Es la reflectividad, que va desde una máxima, que son las superficies de luz visible, la reflectividad de luz visible, y el mayor albedo, que sería de 1, lo daría en superficies blancas, en la luz visible, y el menor albedo, que sería 0, lo daría en superficies negras en la luz visible. Pero es solamente en la luz visible. Recordemos que la luz visible es la región más pequeña de lo que es el espectro electromagnético, que todo eso es luz. Pero respecto a la luz visible, hay un fenómeno muy característico que es, además del albedo, otro es la absorción de la energía debido al fenómeno, la característica ondulatoria de la luz, en particular la luz blanca. La materia, además de interactuar con la luz a través de, interactúa sin interactuar, por eso la refleja. Lo que vemos, lo vemos porque la luz rebota, es reflejada por la luz blanca, es reflejada por la materia. Si vemos esto cuasi blanco es porque casi toda la luz cuasi blanca que sale de la lámpara llega a esta superficie
y es reflejada porque no interactúa con la superficie. Blanca. Si mi playera la ven roja, es porque de las 6 colores de la luz blanca, la roja, la anaranjada, la amarilla, la verde, la azul y la violeta, esta playera está reflejando la luz roja. La luz roja no interactúa con el pigmento que tiene el algodón del que está hecha esta playera. Lo opuesto sucede con mis blue jeans. ¿Sí? ¿Por qué blue jeans? Porque son azules. ¿Por qué los vemos azules? ¿Son azules o los vemos azules? Los vemos azules. Porque reflejan la luz azul de la blanca que emite la lámpara de los 6 colores totales de la luz blanca, de acuerdo a nuestro modelo, 6 colores. Un poco diferente al modelo de Newton, 7 colores. Nuestros 6 colores son el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo, y estos pantalones estarían reflejando el azul. La pregunta que queda es: ¿qué sucede con los otros 5 colores? ¿Qué sucede con los otros 5 colores de la luz blanca cuando llegan a la playera roja? No, se quedan aquí adentro, son absorbidos. No el algodón, el pigmento que se le pone al algodón, porque los blue jeans también, si son de marca más o menos decente, se hacen también con algodón. Son los mismos materiales. El material que forma a la prenda es el mismo, el algodón, pero los vemos diferentes porque se les aplicaron pigmentos diferentes. Otro compuesto químico que se le agrega al algodón, el algodón es un compuesto muy complejo formado por azúcares, ¿sí? Y otros compuestos, no sé cuáles, se le agregan al algodón, porque el algodón de colores es blanco. ¿Ustedes han visto plantas de algodón? ¿Sí? Bueno, la planta es verde, pero el algodón es blanco. La planta es verde por la clorofila, o las clorofilas, A y B, que se ven verdes, las clorofilas y las plantas verdes se ven verdes porque les llega la luz blanca y reflejan la luz verde de los otros 6 colores, reflejan el verde. ¿Y qué sucede con los otros 5 colores? ¿Qué sucede con los 5 colores que no son el verde en las plantas verdes que tienen clorofilas A y B? ¿Qué sucede con los otros 5 colores que llegan a esta playera? ¿Qué sucede con los otros 5 colores que llegan a este pantalón que se ve azul? Son absorbidos. Y son absorbidos porque depende de la composición química de acuerdo a ese modelo simple que vimos en la sesión pasada de la molécula de litio, L2, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad de energía de interacción de los electrones que permiten la unión de los átomos en los compuestos químicos o moléculas. Si un compuesto químico, una sustancia del universo refleja luz blanca y o absorbe luz blanca, cualquiera de los 6 colores de luz blanca la refleja o cualquiera de los 6 colores de la luz blanca los absorbe, depende de la energía de los enlaces químicos entre los átomos que forman el compuesto. La energía de unión, si depende de los enlaces químicos de la materia, la interacción de la luz blanca con la materia misma. Otros colores de luz, incluso que no vemos, la luz infrarroja, que está por debajo del rojo, también puede interactuar con la materia en los compuestos químicos, pero con la materia química en función o dependiente de la energía que hay en los compuestos químicos o moléculas relacionada con los enlaces químicos, pero no con la energía de unión de los enlaces, sino con la energía de movimiento de los enlaces. Esa energía que interactúa con la energía de movimiento de los enlaces químicos se mueven, lo mencionamos
la sesión pasada, como resortes que se elongan y acortan, y además que también se mueven aumentando o disminuyendo los ángulos de enlace. Esos dos tipos de movimientos, con movimiento, implican energía mecánica, y esa energía mecánica corresponde con la energía electromagnética de la luz infrarroja. Entonces podemos identificar, podemos ver moléculas dependientes de esa energía de movimiento de los enlaces si tenemos alguna manera de detectar la luz infrarroja, que es calor. Ese movimiento genera calor, el movimiento genera calor, todo movimiento genera calor, y lo podemos detectar ya sea térmicamente con un termómetro, o lo podemos detectar electromagnéticamente mediante la luz que emite o absorbe y que corresponde a luz que no podemos ver con los ojos, porque es luz infrarroja. Si podemos ver luz visible con nuestros ojos, es porque en la retina hay moléculas que interactúan con la luz visible desde el rojo hasta el violeta, y esos luces de diferentes colores, con diferentes colores de luz, interactúan con los enlaces de esas moléculas y perturban los enlaces, de hecho los rompen. ¡Ay, no! Pero los enlaces se vuelven a formar. Solo que en esa ruptura hay modificaciones en la estructura de las moléculas que posteriormente dan lugar a la formación nuevamente del enlace, pero que deja una estructura diferente. Revisen por favor lo que es la molécula de retinal. De hecho es un aldehído, por eso es retinal. Es un derivado de la vitamina C, no vitamina C, de la vitamina A, que a su vez son derivados de los betacarotenos. De hecho, la interacción de la luz visible con la materia, en el caso de las moléculas orgánicas y moléculas de carbono, está relacionada con la cantidad de enlaces pi conjugados en las moléculas orgánicas. El retinal es una molécula poliinsaturada. No solamente tiene el enlace pi o la insaturación del grupo aldehído, pues un aldehído retinal. Si fuera un alcohol sería retinol, y de hecho si el retinal se reduce, se transforma en retinol, pasa de aldehído a alcohol, y quizás se pudiera oxidar hasta ácido carboxílico y formar el ácido retinóico. Es breviario cultural químico. Nada más. Revisen por favor la estructura química del retinal, porque de eso depende nuestra capacidad de visión de la luz visible y de los 6 colores del espectro electromagnético en la región del visible. Porque la energía de esos 6 colores interactúa con la energía de los enlaces covalentes, coordinados de esta molécula de retinal. Eso se debe a que a la Tierra llega luz blanca del Sol, y cuando surgió la vida y se formaban moléculas orgánicas, se formaban moléculas poliinsaturadas que interactúan con la luz blanca. Esas moléculas permanecieron en los organismos que podían sobrevivir porque detectaban esa luz blanca, y entonces podían tener información del entorno y usar esa información para sobrevivir preferentemente. Aquellos organismos que quizá no tuvieron este tipo de sustancias, pues no pudieron interactuar con la luz blanca, y quizá fueron viando, fueron seleccionados y quizá ya no estén entre nosotros. O quizá están en otros nichos, en los ecosistemas en la Tierra. Entonces la luz es un fenómeno importante, y que quizá depende de ello que sí se forme, permanezca y evolucione vida sobre algún cuerpo, como es el caso de la Tierra. Por supuesto, a Mercurio llega mucha más luz. La luz
de las fuentes que emiten luz se propaga en forma radial. Pero hay una consecuencia en eso. Conforme se aleja, conforme aumenta la distancia radial, aquí está, dijimos, del radio orbital, disminuye la cantidad de luz en forma cuadrática. Entonces uno diría, bueno, a Mercurio llega mucha más luz que a la Tierra. Hay mucha más energía que pudiera llegar a formar moléculas orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay atmósfera. ¿Eso debido a qué? Hay otro parámetro, que es la masa. La masa planetaria. ¿Cuál es la masa de Venus? No de Venus, de Mercurio. Lo tenemos por ahí en algún dato, ¿no? Si no, rápidamente googleen los datos de Mercurio. Tenemos que llegar a revisar Marte, que es el tema de Mercurio. La masa planetaria de Mercurio. Es el más pequeño en diámetro. ¿Cuál es su masa? 3.285 por 10 a la 23. 3.2 por 10 a la qué? 23 A la 23 kilogramos. La masa de la Tierra decíamos que es 8.5 o 5.8. 5.9 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces, parecería que debido a la cuarta ley de Newton, F sub índice G es igual a G por M1 por M2 entre R cuadrada. Este R sería el radio planetario, pues la mitad de este número. Nos indica la fuerza que es capaz de detener la masa que forma a los planetas, masa sólida o incluso masa gaseosa. Quizá debido a su pequeña masa, 10 veces más pequeña que más de 10 veces más pequeña que la Tierra, es que Mercurio no tiene atmósfera. Pero podría ser otro factor adicional que le dio en la torre a Mercurio para que no tenga atmósfera. ¿Las ráfagas solares? Su cercanía al Sol, el viento solar, no solamente la luz, sino junto con la luz, las estrellas emiten partículas, materia, masa solar, masa estelar, principalmente de la atmósfera de la estrella. Las estrellas tienen a su vez su propia atmósfera, pero ese es otro cuento. No en ese sentido, aunque es importante para la supervivencia de vida en el planeta correspondiente de donde haya, ¿sí? No es por el momento altamente relevante para nuestros temas astrobiológicos. Sí puede llegar incluso a tener impacto en que en algún cuerpo astronómico pudiera surgir vida, o incluso que pudiera extinguirse la vida debido a la materia que existe en las atmósferas estelares. A la atmósfera del Sol, que sería el modelo, el patrón estelar, porque es la que más tenemos cerca, la estrella más cercana a la Tierra, no es Alfa Centauri. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. ¿Sí? Para hacer juegos o hacer bromas con sus amigos, pregúntenle a los que dicen que saben mucho y presumen, no, yo sé mucho. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Y les van a decir, la mayoría de ellos contestan inmediatamente así, sin pensar, es el problema. Alfa Centauri, no es cierto, la estrella más cercana a la Tierra es el Sol. Ahí está. Alrededor de 150 millones de kilómetros. Alfa Centauri está a 5 años luz, más o menos. Bien, ok. Todas las estrellas, como el Sol, tienen lo que se le llama una atmósfera, que en el caso del Sol le decimos la corona solar, que es la que podemos ver preferentemente cuando hay eclipses totales de Sol. ¿Bien? O poniendo un eclipse artificial, en un telescopio se puede poner un disco que tape el disco solar y se puede ver la luz que emite la corona solar, que es la atmósfera. Y a veces salen partes de esta atmósfera solar arrojadas
por las estrellas. En el caso del Sol arroja masa coronal y esa puede llegar a los planetas y puede interactuar con los planetas y con la materia que forma los planetas. Puede ser la masa sólida, la superficie sólida, los que tengan superficie sólida, o la masa gaseosa, los que tengan atmósfera o estén formados por gases, como nuestros 4 amigos gaseosos. Y no me refiero a Pumba. ¿Sí? Bueno, entonces, quizá la cercanía al Sol ha provocado, junto con su pequeña masa, que Mercurio no tenga atmósfera. Venus, su temperatura es de 460 a 450 grados Celsius en la superficie. Su atmósfera, ¿qué presión tiene? Tiene atmósfera. Sí. Fue lo que vio Galileo. ¿Sí? Una superficie blanca o una cara blanca es porque tiene una atmósfera con una presión de 90 atmósferas. ¿Cuál es la masa de Venus? Su diámetro es semejante al de la Tierra. ¿Y su masa? 4.8 por 10 a la 24. 4.8 por 10 a la 24 kilogramos. 1.1 por 10 a la 24 kilogramos más pequeña que la Tierra. Y su diámetro es también un poco más pequeño, es de 656 kilómetros más pequeño. ¿Sí? Recuerden que quedó por ahí una tarea o actividad de calcular la densidad de Venus. Podemos calcularla, podemos consultarla. La densidad de Venus es de 5.27 gramos sobre mililitro. 5.27 gramos sobre mililitro o kilogramos entre el litro. La densidad de mercurio es de 5.15, no, 5.51. Invertir los dígitos. 5.51 gramos entre mililitro. La densidad de la Tierra, ¡ay, no la tengo! Bueno, búsquenla. ¿Cuál es la densidad de la Tierra? Para compararla con la de Venus. ¿Bien? Pero son parecidos. Entonces, ¿por qué las atmósferas son tan diferentes? Y no, ¿cuánto? 5.51 gramos sobre centímetro cúbico. 5.51 gramos sobre centímetro cúbico o mililitros también. Un centímetro cúbico es un mililitro en volumen. Bien, entonces la Tierra es ligeramente más densa. De hecho, entonces la fuerza de gravedad en la Tierra es un poco mayor que en Venus y sin embargo la atmósfera en Venus es mucho más densa. ¿Por qué? Todavía no sabemos. La verdad, todavía no sabemos. Hay varias hipótesis, pero no hay una dominante, no hay una consensuada. Bien, se sigue trabajando para tratar de entender mejor cómo es Venus comparado con la Tierra, porque la Tierra tendría una gravedad, tiene una gravedad mayor y entonces tendría mayor capacidad de jalar materia y además está más lejos de Venus. Entonces Venus está más cerca del Sol, el viento solar y la masa coronal cuando llega con mayor fuerza, energía y potencia. Ahí es parejo, ¿sí? Cantidad de movimiento también, hablando de parámetros mecánicos físicos. Y sin embargo su atmósfera es mucho más densa, y no solamente en cuanto al aspecto físico, otro es la composición química de la atmósfera. La química atmosférica, como es en el caso de Venus,
el 90% o más del 90% es CO2. En el caso de la Tierra, más del 72% es nitrógeno, ¿sí? Aproximadamente, según recuerdo ahorita los datos. La composición química es diferente. Entonces, ¿por qué las temperaturas son diferentes? Quizá tengan que ver con la La densidad, densidad de la atmósfera que impide que pero además con la composición química. es un gas de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Por eso estaba yo hablando de la interacción de la luz con la materia. La luz que no vemos, es decir, en este caso, la violeta, la azul, la anaranjada, la amarilla y la verde, son absorbidas por el pigmento, no por el algodón. En este caso, el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde y el violeta son absorbidos por el pigmento, no por el algodón. La materia, dependiendo de su composición química y por lo tanto de los enlaces que la forman, va a interactuar con diferentes colores de la luz blanca y la van a absorber. Ahora, la luz que llega y que es absorbida no se queda aquí adentro. Eso se debe a que cuando la luz llega, la energía, esa energía, esta es la ecuación de Planck, que nos describe la cantidad de energía que hay en un paquete de luz, en un cuanto de luz, depende de la frecuencia o longitud de onda, depende del color. Si esta frecuencia o este color corresponde a la energía de un electrón en particular, este electrón puede interactuar con esta energía, la toma, la absorbe, se excita y se calienta, y entonces pasa a un nivel de mayor energía sobre el núcleo atómico. Se aleja, los electrones son atraídos al núcleo atómico por interacción electrostática, por fuerza electrostática, F sub índice E, negativo o positivo, por fuerzas de Coulomb, así es simple. Si el electrón tiene más energía porque absorbió la energía de la luz, entonces es capaz de alejarse del núcleo atómico, estar más lejos del núcleo atómico y pasa entonces a un lugar más lejano, llamado orbital, más lejano al núcleo. Este es un proceso de excitación, se calienta, pero no se puede quedar aquí para siempre. Tiende a regresar a su nivel basal de energía, donde estaba antes de absorber energía, antes de que le llegara la luz del color correspondiente. Y esto depende de dónde se encuentra, en qué enlace, de qué compuesto químico se encuentra ese electrón. Como regresa entonces, emite la energía en forma de luz. Pero, ¿qué sucedió aquí? El electrón se movió, entre comillas. Se movió. Imaginémoslo, concibámoslo como que se movió. Cambió de lugar en el espacio y se movió. De X debido a una fuerza. Cambió de posición debido a una fuerza. La fuerza del fotón que absorbió la energía. Recuerda absorber la energía. Y esto es trabajo. Hay un trabajo, se produjo trabajo al cambiar de posición del electrón. Y el trabajo es energía. Entonces, de esta energía, parte de ella se usa en el cambio de posición del electrón. Entonces, cuando regresa al nivel donde estaba, la cantidad de energía que puede emitir
u otorgar al exterior el electrón cuando regresa, no es la misma cantidad de energía que absorbió. Porque ya gastó en el viaje algo de dinero, algo de energía. El dinero es energía. Sí. ¿Sí? Entonces, es gasto calórico. Sí. Esta cantidad de energía es menor, llamémosle energía inicial, llamémosle a esta energía final, es menor que la energía inicial, que la energía incidente. La energía de emisión o la energía de la luz que emite es menor que la energía de la luz que absorbe. Hemos visto que la energía en la luz depende de la frecuencia de la onda de luz, y las ondas azules tienen mayor energía que las ondas rojas. ¿Sí? Ok, entonces, si un objeto absorbe luz roja, luz azul, y cambia sus electrones de posición, ¿de qué color va a ser la luz que va a emitir cuando regrese a su nivel basal? Debe ser de menor frecuencia, ¿no? Debe ser de menor frecuencia, de mayor longitud de onda. Debe estar hacia el rojo. ¿Cuál sigue del azul? Sería el verde. Si absorbe luz violeta, emitirá azul. Si absorbe luz azul, emitirá verde. Si absorbe verde, emitirá amarillo. Si absorbe amarillo, emitirá anaranjado. Si absorbe anaranjado, emitirá rojo. Si absorbe rojo, no, emitirá infrarrojo, calor. Si absorbe ultravioleta, emitirá violeta, azul o verde. Pero si emite violeta, está absorbiendo. Si emite violeta, está absorbiendo ultravioleta. ¿Han visto las lámparas de luz negra? No es negra, es ultravioleta. Es ultravioleta. Fíjense de qué color se ven diferentes objetos que presentan colores en el blanco, con luz blanca, cuando las eliminan con luz blanca, qué colores emiten cuando los ponen bajo una lámpara de luz negra o de ultravioleta. ¿Confirma esto? Bueno, los planetas rocosos y sus atmósferas, los que tengan, absorben, les llega la luz blanca de la estrella más cercana al Sol. ¿Sí? Y los compuestos químicos que forman las atmósferas van a absorber la luz correspondiente. De hecho, estos absorben el nitrógeno, absorbe luz violeta y entonces dispersa el azul. Por eso el cielo se ve azul en la Tierra. El oxígeno también. El vapor el agua también. El vapor de agua también. Por eso los océanos se ven azules. Porque el agua no absorbe luz azul. El agua absorbe luz ultravioleta y también absorbe rojo. Y entonces emite azul y emite infrarrojo. También a su vez absorbe parte de infrarrojo. El agua también es medio chistosa porque también absorbe infrarrojo. Igual el dióxido de carbono. Entonces cuando llega la luz blanca, desde aquí hasta acá, a Venus, aunque parte la refleja por las nubes que la forman, otra parte penetra, interactúa con la superficie, absorbe parte de la luz blanca que le llegó, la que le alcanzó a llegar, la absorbe. ¿Y qué emite entonces? Si absorbió toda la luz blanca remanente que no se quedó en la atmósfera, que le llegó a la superficie, absorbió toda esta, ¿qué va a emitir? Todo lo infrarrojo. Infrarrojo. Pero
el CO2 absorbe el infrarrojo. No pasa, no sale. Todo ese calor Entonces todo este calor se queda atrapado en la atmósfera de 90 atmósferas de Venus y por eso está más caliente que Mercurio. Este debería ser el más caliente porque es el que está más cerca, Ajá, pero no lo es porque no tiene atmósfera. Entonces, por eso su lado oculto al Sol está tan frío. Se calienta de día y se enfría de noche. Absorbe la luz visible en el día y en la noche todo ese calor lo arroja hasta el exceso y queda a menos 183 grados Celsius. ¿Qué pasa con Marte? Marte, 1976. Marte, 1976. 20 de julio, bueno, no, esta foto no se tomó el 20 de julio, pero se tomó a partir del 20 de julio de 1976, que fue cuando aterrizó la primera sonda de descenso Viking, la Viking 1, sobre Marte, y después en agosto aterrizó la Viking 2, con unos días de diferencia. ¿Sí? En la planicie de Kreise, o de Oro, el Oro, la Viking 1 y la planicie de Utopía, la Viking 2. Y se fijan lo que hay aquí. Parece una celda solar, ¿no? No, aquí. A ver, se los paso y la ven, circúlenla por ahí. Es un patrón de color. Sí. Para calibrar la cámara o las cámaras. Las cámaras fotográficas o de televisión o de cine o lo que sea, las cámaras que capturan luz visible deben calibrarse. Los sistemas de captura de luz deben calibrarse para que lo que capturen sean colores reales. Luego despierta. Los colores reales y no que el rojo se vea rojo y no se vea anaranjado, que el azul se vea azul y no se vea morado o verde. Entonces se deben calibrar. Por eso luego en diferentes pantallas de televisión se ven las cosas de colores distintos porque no están calibradas. ¿Sí? ¿La tele de su casa está calibrada? ¿La pantalla de tu computadora está calibrada? ¿No sabías que tienes que calibrarla? No. Debe tener alguna aplicación para que la puedas calibrar. Búscala. Consulta el instructivo. Haz lo que nunca hacemos. Era el manual de usuario. Sí, el manual de usuario. Ya ni viene con manual, es con un código QR y ahí se quiere. Sí, bueno. Antes de las misiones Viking, lo que sabíamos de Marte era lo que alcanzábamos a ver con telescopios ópticos. O quizá con radiotelescopios. Con telescopios ópticos se observaron casquetes polares, se pudo estimar con radiotelescopios, igual que en el caso de Venus, su temperatura, aunque con las ondas espaciales se pudo verificar con mayor precisión. ¿Cuál es la temperatura en Marte? Estaba revisando mi libro que traje la vez pasada, donde dice ahí la temperatura de Marte, como está más lejos, es un poco más baja que la de la Tierra. Y ya mencionamos que no es un poco más baja. ¿Sí? La temperatura máxima en Marte, acá, la temperatura máxima en Marte es de menos 27 grados Celsius. Verifiqué los datos, nos los pasó el doctor Winkler, es el director de comunicación de la ciencia del agua, ¿sí? De la dirección de comunicación de la ciencia del agua, y la temperatura mínima, él es astrofísico. Es de menos 129, ¿no? Menos, aquí la que tengo el dato que me dio él fue menos 133. Un poquito más fría. ¿Por qué? La atmósfera Es muy de... es 0.01 atmósferas terrestres.
aunque su composición se parece a la de Venus. Aproximadamente 90% porcentaje del más abundante. Sí, 0.01 atmósferas la atmósfera. La masa de Marte, por favor googleenla. La masa de Marte. ¿Marte de quién? Ah, y el radio orbital. El radio orbital, por aquí lo tengo yo. 6.39. ¿Cuánto la masa? 6.39 6.39 por 10 a la 23 por 10 a la 23 kilogramos. El radio orbital. 3.389.5. Déjame ver, ¿no? ¿3.000 qué? 3.389.5 kilómetros. No, el radio orbital. Ah, perdón. Si no, me estabas dando el radio Sí, planetario. radio Sí, no. Según yo, tengo 227.3. 227.3 por 10 a las 6 kilómetros. 227 millones de kilómetros. El radio. Pero hay algo curioso, de los planetas que quedan en el sistema solar, de los 8 planetas que quedan en el sistema solar, Marte es el que presenta la mayor elipticidad. Y fue eso lo que le permitió a Johannes Kepler, y aquí tengo un texto de Kepler que no es ese. No, este es otro de Galileo. Historia y demostraciones en torno a las manchas solares. No, este no. Padua, 24 de agosto de 1609. No, este es. Aquí está, nota introductoria. Bolonia. ...27 de abril de 1610... Ah, no es esta carta... de Jorge a Kepler. Te confiaré el ardid que llevé a cabo. Galileo Galilei, matemático paduano, vino a visitarnos a Bolonia, trayendo consigo aquel anteojo mediante el cual vio 4 planetas ficticios. Es chisme, no es cierto. Miren, aquí está el dibujo de las orejas de Saturno, de Galileo. Y están las fases de Venus. ¿Ven aquí? Las fases de Venus, según las dibujó Galileo. En este libro también viene una carta de... aquí está, ya la encontré. De Kepler. Kepler, quien en 1609 había publicado Nueva Astronomía, en la cual, con las observaciones de Tycho Brahe, tiene la carta, ya está deshaciendo la carta. En 1609, Johannes Kepler, en Nueva Astronomía, utilizó los datos de Tycho Brahe sobre la elipticidad de Marte, que fueron los que le llevaron a desarrollar las primeras dos leyes del movimiento planetario, que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Gracias a las mediciones precisas que hizo Tycho Brahe, Kepler llegó a la conclusión de que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, porque Marte tiene la órbita más elíptica, más excéntrica de los planetas que giran alrededor del Sol. Bueno,
Eso es lo que sabíamos de Marte hasta 1609. Galileo y Kepler intentaron ver Marte con telescopio, pero ninguno de los dos lo pudo ver suficientemente claro. Veían nada más una mancha rojiza. Fueron los astrónomos posteriores a Kepler y a Galileo los que pudieron desarrollar mejores telescopios para observar Marte, y lo que identificaron en Marte fue, primero, una superficie aparente cambiante. Lo que sugiere que pudiera haber cambios climáticos. Asociado a esto, relacionado con esto, pudieron identificar la presencia de casquetes polares blancos, unas como casquetes blancos, en lo que serían el polo norte y el polo sur de Marte. Algo que observaron al respecto fue que permitió también observar la posición de los casquetes a lo largo del tiempo, y respecto a la eclíptica permitió determinar que, primero, la superficie cambiante también pudo permitir suponer que el planeta rota, y permitió con el tiempo hacer estimaciones del periodo de rotación de Marte. Tiene un periodo de rotación de aproximadamente 24 horas. Un poco más de 24 horas, 24 horas y más de 24 horas y media, 24, 30 y tantos minutos. Bien. Esto se verificó cuando se hicieron mejores observaciones telescópicas, ya con telescopio. Bien. Además de que se confirmó la presencia de los casquetes. Además, observar Marte moviéndose sobre la eclíptica y observando la posición de los casquetes permitió concluir que su eje de rotación está inclinado, del orden de 23 grados. Se parece al de la Tierra. Entonces, a pesar de que físicamente es el que menos se parece a la Tierra, el que se parece más físicamente a la Tierra es Venus, porque son más o menos de las mismas dimensiones físicas, diámetro y masa, por lo tanto también fuerza de gravedad. Marte es bastante más pequeño, diámetro, sí, Marte, casi la mitad. Ya, si me pasa la Tierra, pásame la Tierra por favor. Marte tendría un diámetro ligeramente mayor a la mitad del diámetro terrestre. Y su masa es poco menos de un orden de magnitud más pequeña que la Tierra. ¿Cuál es su densidad? 3.93. ¿Cuánto? 3.93. 3.93 la densidad. 3.93 gramos entre mililitro. Voy a borrar el modelo cuántico porque quiero ir poniendo acá más datos. ¿Cuál es la gravedad? La aceleración de gravedad G. En el caso de la Tierra es 9.81 metros entre segundo cuadrado. Esto es cómo caen las cosas. En el caso de Venus, ¿cuál es la aceleración de gravedad? 8.87 metros entre segundo cuadrado. Quiere decir que caen un poco, o sea, la aceleración es menor, caen más despacio, porque su densidad es menor.
La fuerza de gravedad es menor. Marte, 3.72. 3.72 metros entre segundo cuadrado. Casi la tercera parte de la gravedad terrestre. ¿Y el Mercurio? Igual, 3.7. 3.7 metros entre segundo cuadrado. De una vez denme la... pues Mercurio no tiene atmósfera. Tiene una, no atmósfera, sino tiene una cauda. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el dato que te tiene ahí medio pasmada? ¿De quién? No sé lo que dice. Es que dice que de Saturno, digo, de Júpiter es 24. Bueno, pero Júpiter será otro día. Y de ¿Sí? Plutón 0.61. Ok, bien. Entonces, en Marte, probablemente las personas que lleguen a caminar sobre Marte, y es por eso que la película de The Martian no es tan buena al final de cuentas. O es más complicado hacer películas, como las antiguas películas que hacían sobre la Luna. ¿Sí? No sé si han podido ver 2001 Odisea en el espacio. La verdad está bastante mal en ese. ¿Sí? Porque cuando sacan la Luna van así. ¿Y han visto filmaciones o cortos de televisión de las transmisiones que hicieron los astronautas que caminaban en la Luna? No caminaban, brincaban. Flotaban polvo. Sí, tuvieron que aprender a caminar. Probaron caminar normal, probaron caminar de a brinquitos. Y se dieron cuenta que la mejor manera de caminar en la Luna era más o menos así. Nada de que los cables y allá en Las Vegas. Esos son los conspiranoicos. Bien, entonces, en la Luna todavía es menor, es un sexto de la gravedad terrestre. 1.62. Eso fue en la gravedad terrestre. Otra ventana, sí. Son imparables. Ok. Bien. Ok, entonces, Marte. Hasta la primera mitad del siglo XX, básicamente sabíamos poco de Marte. Sabíamos que tenía una superficie cambiante, casquetes, rotación de 24 horas, eje de rotación inclinado. Su periodo orbital es de 2 años más o menos. Esto lo podemos calcular con la órbita terrestre. No, comparando con la órbita terrestre, la órbita lunar. Okay. Eso nos permite calcular el tiempo que tarda en dar el aire. Una consecuencia de que esté inclinado, ¿cuál es? Que de un lado se va a calentar mucho. De un lado, Puesto. un hemisferio, el hemisferio norte, cuando está inclinado hacia el Sol, recibe mayor radiación solar, se calienta más. Y entonces llega a calurosos días de menos 27 grados Celsius. Y cuando está inclinado hacia el otro lado, cuando está en la otra posición, en la posición opuesta orbital, En invierno. entonces está el invierno, entonces presenta cambios estacionales. Y estas diferencias en la irradiación solar y por tanto en la energía térmica generan cambios climáticos. Hay un clima en Marte, debido a que también hay atmósfera. ¿Sí? La atmósfera, que es principalmente dióxido de carbono, aunque es muy tenue, alcanza este dióxido de carbono a absorber, más bien, llega la luz del Sol a la superficie de Marte, se calienta y parte de ese calor infrarrojo es capturado por ese poquito dióxido de carbono que hay en la atmósfera de Marte y le permite estar a menos 27 grados. Si se fijan aquí, el intervalo de temperaturas es también de aproximadamente 100 grados. Lo voy a poner así, aproximadamente. Serían 106, ¿no? Más o menos. Como 100 grados. Vean. Y comparen esto. Y comparen el de... En el caso de Venus también hay un efecto invernadero. Sí, el problema con Venus es que tenemos pocos datos. Principalmente obtenidos por las misiones Venera.
Venus, de hecho, es ahorita un objeto de estudio por parte de las agencias espaciales nacionales que cuentan con capacidad de lanzamiento de misiones espaciales. ¿Sí? Países que han enviado naves a estudiar Venus son la Unión Soviética, la primera, que llevó sondas. Los Estados Unidos, la primera que llevó una sonda que pasó y midió la temperatura desde afuera por un radiotelescopio, por medio de radiación, radiometría sería. Y Japón ha enviado también, de hecho ahorita hay una sonda japonesa estudiando Venus. Los Estados Unidos enviaron misiones Mariner y la última que enviaron fue la Messenger, hace como unos 10 años más o menos, andaba por ahí. Ya no opera. Muchos de los que tenemos de Venus más recientes se deben a Messenger y están en planificación futura de misiones a Venus. Pasemos de Venus a Marte. Marte mencionamos entonces, por esas cosas curiosas de interés hasta de la ficción, fue que quizá Marte atrajo el interés de las misiones planetarias en el sistema solar. De las primeras, al menos dos naciones que tuvieron capacidad de lanzamiento, la Unión Soviética y los Estados Unidos. De hecho, la primera misión de exploración a Marte se intentó en 1960, fue la Marsnik 1 o Marte 1960A, el 10 de octubre de 1960. El primer intento de un sobrevuelo a Marte lanzamiento fallido. Bueno, pasemos a que sí. Mars 2, el 14 de octubre de 1960, ahora sí, lanzamiento fallido. 1962, Sputnik 22, 24 de octubre del 62, intento de sobrevuelo a Marte lanzado en un SL-6 a una órbita terrestre de 180 por 480 kilómetros. Parece haber explotado en la ignición del motor para la inserción hacia Marte. Tercer intento otra vez. La tercera también fue vencida. Mars 1, el primero se perdió contacto con ella. Luego Sputnik 24, 4 de noviembre del 62, la nave falló durante la ignición también al tratar de ir a Marte. Bueno, saltémonos esta. Luego, Estados Unidos, la primera Mariner 3, el 5 de noviembre del 64. La cubierta protectora no pudo eyectarse y entonces no salió. ¿Sí? Mariner 4, el 28 de noviembre del 64. Después de 7 meses y medio de vuelo, con una corrección en curso el 5 de diciembre del 64, la nave pasó por Marte entre el 14 y 15 de julio del 65. Las imágenes enviadas mostraban un terreno con cráteres similares a la Luna. Se midió una presión atmosférica de 4.6 a 7 milibares y temperaturas diurnas de menos 100 grados Celsius. Coinciden con estas. ¿Bien? Pero no se detectó la presencia de un campo magnético. Los experimentos... Luego los soviéticos seguían intentando, le fallaban, seguían fallando. La Mariner 6 hizo un sobrevuelo en 1969 con un radiómetro infrarrojo, una cámara de televisión, un espectrómetro ultravioleta. La Mariner 7 hizo un sobrevuelo en agosto del 69. Envió fotografías tomadas con telefoto. Llegaron 93 imágenes de Marte. Mars siguieron fallando los soviéticos y en 1971 aquí está.
Mars 2, 19 de mayo del 71, un orbitador de intento de aterrizaje soviético liberó el módulo de descenso el 27 de noviembre del 71. El módulo de descenso entró a la atmósfera marciana a 6 kilómetros sobre segundo en un ángulo inclinado mayor de lo esperado. Por lo tanto, la nave se estrelló a 45 grados al sur y 313 grados al oeste. Eso sí, dejó la bandera soviética sobre el suelo. Se perdió todo menos el orgullo. Pero el orbitador quedó en órbita y pudo enviar algunas imágenes fotográficas. No son de alta resolución, entonces se ve una superficie rojiza. Luego Mars 3, el 28 de mayo la lanzaron del 71. Llegó a Marte el 2 de diciembre del 71. Entró a la atmósfera marciana a 5.7 kilómetros entre segundo. Frenó aerodinámicamente, luego usó un paracaídas y luego los retrocohetes, y luego la sonda logró un aterrizaje suave a 45 grados al sur, 158 grados al oeste, y comenzó a operar. Entonces, no fue esta la primera nave que aterrizó en Marte. La Viking. Después de 20 segundos, los instrumentos dejaron de funcionar por causa desconocida. No se recibieron datos. Por eso no se considera una misión exitosa. La Mars 3 soviética, que fue en el 71. Lo que sí quedó en órbita fue también un orbitador que estuvo enviando algunas imágenes y también algunos datos físicos atmosféricos. Lo interesante es que años después los Estados Unidos han enviado varias sondas orbitales, además de las de descenso, que han permitido mapear más del 95% de la superficie marciana. Y parece que encontraron los restos de Mars 3. No está confirmado, no se puede confirmar, pero hay indicios de que efectivamente ahí están los restos de Mars 3. Ahora, finalmente la primera misión que envió datos que pudieron contribuir a enriquecer lo que sabemos de Marte fue la Mariner 9, que llegó en noviembre de 1971. Llegó un poco antes que la soviética, pero no llevaba sonda de descenso. Pero fue una misión que entró en órbita de Marte y permitió tomar fotografías de los volcanes de Marte, de los que son más grandes, el Monte Olympus, por ejemplo, que es el más grande que hay en el sistema solar, que no funciona, afortunadamente, en ese sentido, pero había una tormenta en Marte y entonces las fotografías muestran pocos detalles debido a eso. Después, en el 73 se intentaron misiones soviéticas, tampoco funcionaron, y hasta 1975, esta nave que llegó en el 76, en julio del 76, fue lanzada el 20 de agosto de 1975, o sea, hace 3 días fue un aniversario más del lanzamiento de Viking 1, pero descendió el 20 de julio del 76. Ahora, ¿qué datos proporcionó Viking 1? Y Viking 2, como les mencioné, ya revisé los datos y había cometido un error en las sesiones pasadas. Cada una de las dos sondas llevaba 3 experimentos biológicos, pero los resultados no han sido aceptados consensualmente desde entonces, porque hay más de una explicación para ellos, para los resultados. Encontré un artículo publicado la misión fue en 1976, estuvo operativa hasta, déjenme ver, por acá tengo los datos. Marte
Llevaban también sismómetros. El sismómetro de la Viking 1 no funcionó. Y la del Viking 2 solamente detectó un evento que no se sabe si fue exactamente sísmico. Se llevaron 3 experimentos biológicos, pero los resultados no son concluyentes. Llevaban también lo que serían estaciones meteorológicas, y los datos que registraron fueron menos 14 grados Celsius en Viking 1, la máxima menos 77 grados, la mínima en verano. La Viking 2 midió temperaturas hasta de 4 grados Celsius, o sea, un poquito más cálidas, pero más bajas en invierno, hasta menos 120 grados Celsius. O sea, como que es más extremo. Algo que se encontró fue también que la presión atmosférica varía en los dos lugares de descenso de aquel entonces. Se midieron presiones tan bajas como 6.8 milibares. La presión terrestre es de 1013 milibares. Una atmósfera son 1013 milibares. La atmósfera en Marte se midió en 6.8 milibares. O sea, casi 1000 veces menos. No solamente 100 veces menos, sino incluso presiones todavía más bajas. En el sitio de la Viking 1, y presiones de 7.3 a 10 milibares, 10.8 milibares en el sitio de la Viking 2. Vientos, clima. Se midieron vientos con rachas hasta de 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. ¿Cuáles son los vientos sostenidos de un huracán categoría 1? Categoría 1, vientos de un huracán categoría 1. Nada más antes de que me den el dato, la presión atmosférica en Marte puede variar hasta un 30%. Ya medido por Viking. Entonces, 118. casi 120 kilómetros por hora, ¿sí? Un huracán categoría 1. Se registraban vientos de aproximadamente, con rachas de 120 kilómetros por hora. Pero la densidad de la atmósfera es mucho más baja, por eso es casi como si fuera, aunque la velocidad con la que se mueven los gases en la atmósfera es muy grande, lo importante no es la velocidad desde el punto de vista físico, sino la cantidad de movimiento que se representa en física, no sé por qué, con la letra P, que es la velocidad por la masa. Masa por velocidad es cantidad de movimiento, y eso es lo que hace que pueda hacer que... No se cayeron, es que Era más abajito. No, es que esta canaleta está muy... es casi una U. Entonces, retiene suficientemente a los plumones. Pero en otros pizarrones donde he dado clase de física, cuando vemos el tema de cantidad de movimiento, aviento el borrador y los plumones ¡paz!, se caen. Porque la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, que se transmite al resto de la materia, que si está en reposo se pone en movimiento, y por eso es que en esos experimentos en clase de física los plumones se caen. ¿Okay? Bueno, entonces, que la estación marciana en la película de The Martian saliera volando todo lo que salió volando, las antenas y no sé qué, es ficción. ¿Sí? O sea, el viento en Marte no tiene suficiente cantidad de movimiento porque no hay la suficiente cantidad de atmósfera, de gases, ¿sí?, para poder empujar las cosas. Pero las tormentas de arena son fuertes. Pero el polvo fino,
no es lo que cubre la superficie de Marte y de muchos cuerpos astronómicos, al menos en el sistema solar como la Luna, como los satélites de Marte, no es exactamente arena como lo que podemos encontrar en una playa, que las arenas en las playas de México incluso son diferentes. Las playas del Pacífico, al menos las de Guerrero y las de Jalisco, la arena es mucho más gruesa que las del Caribe. ¿Sí? Incluso el color es diferente. Y las del Golfo también son diferentes. Y la textura, la dimensión de cada grano de arena es diferente. Bueno, el polvo que cubre a la Luna, ese que mencionamos que se mantiene flotando pocos centímetros sobre la superficie, se conoce como regolito. Regolito. Pongamos aquí el nombre. Lito de piedra. Regolito. El regolito tiene una consistencia y textura muy semejante al cemento Portland. O sea, es un polvo muy fino. Y entonces, con poca cantidad, con poca velocidad, cada grano puede levantarse. Y se levanta tanto, Como si fuera harina. como si fuera, casi como si fuera harina, no arena. ¿Sí? Harina. ¿Sí? Y eso es lo que provoca, sobre todo, que en el hemisferio sur, donde se ha medido ya, tanto con los datos de Viking como en las misiones más recientes, se ha identificado, número uno, nos regresemos un poco en el tiempo, cuando se identificaron los casquetes polares, con telescopio, lo primero que se pensó fue agua, hielo, como en la Tierra. Bueno, los casquetes polares, en el casquete norte, es diferente al casquete sur, el ártico y el antártico marcianos. El del sur es básicamente CO2 sólido, hielo seco. El del norte, verificado por las misiones, por la misión Phoenix, revisen la misión Phoenix a Marte, no en este momento, revisenla después. La misión Phoenix aterrizó cerca del polo norte marciano. No en el polo norte, no pudieron llegar al polo norte, pero llegaron muy cerca del polo norte. Ya incluso con los experimentos que hicieron las Viking, que llevaban una mano robótica, una palita robótica con la que tomaron las muestras para hacer los experimentos, etcétera, etcétera, llegó a rascar suficiente como para ver que debajo del regolito marciano, Marte está cubierto por regolito, debajo del regolito marciano observaron algo blanco. Ya medido con los espectrómetros, se vio que tiene tanto dióxido de carbono, si es hielo seco, como agua. Y lo que se ha encontrado con las diferentes misiones es que la distribución, primero, si hay agua en Marte, pero es principalmente agua sólida. Un problema es que debido a la baja presión atmosférica, cuando se calienta en verano, no se funde aparentemente, sino que se sublima. Aún así, hay más agua en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. El hemisferio sur es más seco que el hemisferio norte. Y la composición del casquete sur es casi principalmente dióxido de carbono sólido, hielo seco. Mientras que el casquete norte tiene una buena proporción de agua sólida. Es una mezcla de agua sólida y hielo seco. ¿Sí? Pero esta agua sólida difícilmente pasa a agua líquida por el problema de la presión, de acuerdo a lo que nos describe el diagrama de fases del agua. ¿Bien? También nos explica el diagrama de fases del dióxido de carbono, los cambios que se dan en las diferentes condiciones meteorológicas, consecuencia de los variantes climas en Marte. Marte presenta patrones climáticos que, igual que en la Tierra, están distribuidos, de manera equivalente a la Tierra, están distribuidos de manera no homogénea. O sea, parece que la geología y la orografía marciana influyen en los patrones climáticos en las diferentes regiones de Marte.
Marte, entonces, a pesar de que es el planeta que menos se parece físicamente a la Tierra, físico-químicamente, desde un punto de vista meteorológico, climático, es interesante estudiarlo, porque presenta climas variantes, presenta estaciones debido a clima y estaciones debido a la inclinación del eje de rotación. Ahora, hay un detalle que permite pensar que la evolución climática en Marte ha sido diferente a la Tierra, que es la presencia de sus satélites. Marte, aunque tiene 2 satélites, tiene a Phobos y a Deimos, mientras que la Tierra tiene a la Luna. La tasa de masa lunar respecto a la masa planetaria, lunar de luna de satélite, respecto a la masa planetaria, es muy diferente. La Luna ha servido para estabilizar la rotación terrestre, mientras que Marte ahorita presenta patrones similares a los de la Tierra, pero probablemente no haya sido igual en el pasado. Recordemos que los planetas todos orbitan alrededor del Sol en órbitas elípticas, todos efectivamente presentan rotación, dato que no mencioné o no mencionamos de Venus. Este está bien loco, su rotación es retrógrada. ¿La Tierra cómo rota? ¿Dónde quedó la Tierra? Aquí está. La Tierra rota hacia el este. ¿Sí? Por eso vemos al Sol salir por el este, porque rota de oeste a este. Marte rota de oeste a este. Venus rota de este a oeste. ¿A qué se debe el fenómeno de rotación dentro de los planetas? No está explicado por qué. Hay varias hipótesis. Algunos sugieren que debe haber colisionado con algún muy temprano en su formación y por eso rota al revés. Otros sugieren que por su cercanía al Sol, entonces la gravedad solar le ha perturbado, como a Mercurio. Efectivamente, Mercurio, su rotación se ve profundamente influida por la gravedad, ¿no? Solar, ¿sí? Pero en el caso de Venus no está perfectamente entendido por qué. Cualquier cosa que les diga ahorita podría ser falso o verdadero. Lo mejor es que sigamos investigando. Les decía yo, encontré un artículo publicado en la investigación de Marte de los Viking, donde se tomaron unas fotografías de Phobos y Deimos más cerca. Se pudo entender que Phobos y Deimos están cubiertos por regolito, etcétera, etcétera, etcétera. Se realizó las Viking en 1976. Bueno, los experimentos biológicos se describieron como no concluyentes. Pero los dos responsables de uno de los principales experimentos biológicos no estuvieron de acuerdo. Insistieron que los resultados se explicaban por la existencia de microorganismos. Bueno, el paper se los aceptaron en 2016. ¿40 años después? O sea, no desesperen si no les aceptan sus papers a la pena. Dicen que Galileo y que Copérnico tardó. Pues esto es casi lo mismo. Luego se los voy a compartir. Y hay quien muere sin que sus publicaciones salgan Sí, a la luz. también. Por ahí ando. El artículo aquí está. ¿Y se titula?
Se titula El caso para la existencia de vida en Marte y su posible detección por el experimento Labeled Release Experiment del Viking. El experimento LR. ¿Sí? Busquen, es más, googleen Viking Labeled Release Experiment. El artículo salió publicado en Astrobiology en el volumen 16, número 10. Y los investigadores son los mismos que trabajaban en 1976 en el proyecto. Gilbert Levin y Patricia Ann Straub. Y con eso termino hoy. Sí, hay muchos más datos que podemos encontrar de las misiones que terminaron hace poco, las de los dos rovers, Spirit y Opportunity, dio un montón de información geológica, lo fundamental para poder preguntar qué carambas con la vida, cómo están hechos. De ahí, el siguiente fue el explorador geológico Curiosity, originalmente era la misión Mars Science Laboratory, MSL, o Curiosity, que aterrizó en Marte en 2012 y sigue operando. MSL Curiosity, googleenlo también, por favor. Aterrizó en 2012 y sigue operando al día de hoy. Y la más reciente fue, debido al éxito de Curiosity, en cuanto aterrizó, a la NASA le aprobaron el proyecto Marte 2020, Mars 2020, que fue lanzado hace 2 años, en 2020, y aterrizó el año pasado. Perseverance, que ya lleva instrumentos de interés astrobiológico. Sigue siendo investigación geológica fundamentalmente. ¿Cuáles son los últimos hallazgos de Curiosity y de Perseverance? Además de que tenemos afortunadamente misiones orbitales que ya tienen más de 20 años operando, como el mapeador de Marte o el son un montón de siglas, ¿sí? De hecho hay toda una pléyade de podemos decir satélites artificiales, una constelación de satélites científicos estudiando Marte, tanto norteamericanos como europeos, como de la India, como de los Emiratos Árabes Unidos, como de ya Rusia, no la Unión Soviética. ¿Ok? ¿Bien? Y con esos, la información está cambiando día a día. Por eso fue que hoy quise hacer una revisión comparativa, un análisis comparativo, para poder tener una visión panorámica, genérica, que nos permita darle mejor contexto a lo que día a día está saliendo en las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos 20 años sobre Marte. ¿Qué sabemos sobre Marte al día de hoy? Eso pónganlo en su reporte semanal. Por hoy terminamos. Porque esta fue la que aterrizó en el 97, ya se las había mostrado, ¿sí? El robot de tamaño de un horno de microondas, el Surveyor, y estos que son artificiales, son pinturas, vamos a decir, digitales, si ustedes quieren. Y estas que son ya, sí, de hecho sí ya son digitales, porque no me han patrocinado otra impresión de estas. Porque imprimir con esta calidad no es barato, y montar con esta calidad tampoco. Estas tienen 12 años. Y vean el estado en el que se encuentran. Es un trabajo fotográfico profesional, desde la reproducción hasta el montaje. ¿Correcto? Entonces, pero ya estas son cortesía de la NASA y cortesía de la Universidad Metropolitana, que sí me patrocinó en 2010 las 80 y tantas fotografías. Y pues ya no me lo han vuelto a patrocinar. Mala onda.